Buenos días. Vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchas gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de utilizar esta tecnología para poder compartir tu mensaje. Ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos y pues ayúdanos a realmente mantenernos firmes en tu palabra. Cuídanos en todo lo que hacemos y ayúdanos a ser mejores cristianos día con día. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Mi abuela solía decir si le caes bien a todos, estás haciendo algo mal. Y es muy cierto, no podemos caerle bien a todos por más que lo intentemos. Nuestras ideas chocarán constantemente con las de otros. Y si hablamos de la diferencia entre pues lo que debería de ser un cristiano comparado a la gente del mundo, pues vamos a chocar todavía más. En primera de Juan 3:13 dice: hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. ¿Y por qué no nos debería de sorprender si el mundo nos odia? Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Nuestra forma de pensar y nuestra forma de vivir será tan distinta que la gente del mundo no lo comprenderá. Un buen ejemplo de esto es lo que acabamos de ver este mes pasado, ¿no? El mes del orgullo LGBT. Si un cristiano opina no estar de acuerdo con ello, uy, cuidado, te van a atacar, van a decirte intolerante, van a decirte de groserías, van a decirte homofóbico, aunque no les tengas miedo a los homosexuales, porque eso es lo que significa la palabra fobia, miedo. Te van a decir que tu opinión está mal, que es una idea anticuada, te pueden hasta censurar en tus redes sociales, ¿no? Y más cosas, simplemente por expresar tu opinión. ¿Dónde quedó el derecho a la libre expresión? Del lado de ese movimiento, porque aparentemente nosotros como cristianos no lo podemos ejercer. Y muchos de nosotros nos quedamos callados mejor para evitar conflictos. Pero si lo que queremos evitar son esos conflictos para caerle mejor a la gente, diría mi abuela, estás haciendo algo mal. Como cristianos no debemos tener miedo a decir qué creemos, a ser insultados tal vez por ello, a ser censurados, a ser perseguidos. Jesús lo dijo claramente en una ocasión, que es precisamente esto podría pasar. Ahí en Mateo 5, 11 y 12 dice: bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Como cristianos debemos permanecer firmes en la palabra de Dios, amoldarnos a ella, en lugar de estarnos amoldando al mundo y querer a veces incluso amoldar la palabra de Dios a las ideologías del mundo. Debemos tener mucho cuidado con eso. Romanos 12, 1 y 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La semana pasada comenté la analogía de Pablo de ser liberados de la esclavitud del pecado. Aquí Pablo continúa aún hablando de esta analogía. Nosotros como cristianos que ya hemos sido libertados de la esclavitud del pecado, no debemos de seguir amoldándonos al mundo. El Evangelio, que trajo una transformación a nuestras vidas, continuará transformándonos hasta que nuestras mentes sean renovadas. Nos dice Pablo aquí que debido a la misericordia de Dios debemos vivir en santidad. Esto es por gratitud y no por méritos. Así como nos entregamos a Satanás, ahora debemos entregarnos por completo a Dios. Y al igual que la predicación pasada, nos menciona que lo que debemos entregarle a Dios es nuestro cuerpo. El cristianismo es muy diferente a la filosofía griega, la cual, bueno, desgraciadamente sí fue absorbida por muchas de las iglesias cristianas. Hubo iglesias que se amoldaron a ese molde del mundo. La filosofía griega consideraba que el cuerpo físico era malo, pero como vimos la semana pasada y como lo recalca Pablo aquí también, y lo hemos estado viendo en algunas de las clases de Romanos, el cuerpo es algo moralmente neutro y debemos comprometernos a entregar todo nuestro ser, cuerpo y mente, a Dios.
Así como anteriormente estábamos entregados completamente al pecado. Este cuerpo debe de ser ofrecido a Dios como un sacrificio vivo y santo. Estas palabras de Pablo son algo radicalmente diferentes para los judíos y paganos que ofrecían sacrificios muertos. Lo que Dios quería de su pueblo era un sacrificio vivo y santo, no uno muerto. Y este sacrificio es nuestro culto racional. Esto significa que es el servicio lógico hacia Dios al entregarnos a Él completamente. Y esta entrega total significará no adaptarnos a este mundo. La palabra adaptar o conformar, si es que están usando la Reina Valera, creo que utiliza esa palabra, significa amoldarse, tomar la forma de. El mundo es un molde y Dios es otro. Tomaremos la forma dependiendo del molde en el que estemos. Y como cristianos nuestro molde debería de ser Dios. No debemos imitar las conductas del mundo y sus costumbres o sus criterios. Pero desgraciadamente hay muchos cristianos que sí están amoldándose conforme al molde del mundo cuando se trata de temas como estas ideologías de género. Y hay que tener cuidado. ¿En qué estamos siendo diferentes entonces? Por eso Pablo aquí nos dice que en lugar de amoldarnos al mundo, en lugar de tomar la forma del mundo, debemos transformarnos renovando nuestra mente. La palabra transformar aquí es el griego metamorfo. ¿A qué le suena eso? Metamorfosis. Cuando una oruga se transforma en mariposa se le conoce como metamorfosis. ¿Se ve igual la mariposa a la oruga? No, de hecho es bastante diferente. Cuando entregamos nuestro cuerpo, nuestra mente a Dios como un sacrificio vivo y santo, dejamos de ser una oruga y pasamos a ser una mariposa. Somos distintos al mundo. ¿Para qué queremos regresar a ser una oruga gorda y arrugada cuando ya hemos llegado a ser un ser distinto y más hermoso? Y en cuestión de estas ideologías puede que muchos de nosotros no estemos de acuerdo con Dios. Y cada quien, bueno, tiene derecho a pensar distinto. Todos tenemos pecados que nos gustaría hacer, aun si a Dios no le gusta. Opinamos diferente a Él en muchas cosas, pero no es de eso de lo que se trata el seguir a Jesús. Para saber si estamos amoldándonos a Dios o al mundo, háganse esta pregunta. Si estoy en desacuerdo con Dios, ¿estoy dispuesto a someter mi voluntad a la de Él o no? No importa qué pecado sea o qué tan cómodo estoy haciendo ese pecado. ¿Estamos realmente dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a negar el gusto de ese pecado para poder someternos a Dios y seguirlo o no? El problema es que con respecto a muchos de los pecados, la mayoría estamos de acuerdo en que son pecado. Pero cuando se trata de ideologías de género, muchas iglesias hoy en día cuestionan que la Biblia diga algo al respecto. Conozco a muchos cristianos que dicen, no, la Biblia no habla del homosexualismo. Y cuando les muestra uno versículos que hablan de ello, buscan otros pretextos para decir que no significa eso, o que la Biblia es intolerante, o es anticuada. Y debemos hacernos una pregunta similar a la que les acabo de dar anteriormente. ¿Me sujeto a lo que la Biblia dice, esté de acuerdo con ella o no? ¿O pienso renunciar a la Biblia cuando esté en desacuerdo con ella? Es por eso que debemos renovar nuestra mente. Lo que entra aquí debe tener un filtro. No todo lo que entra es bueno. Nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar debe de ser amoldada según el molde de Dios, no el del mundo. A final de cuentas, Dios es quien nos creó y sabe qué molde es el correcto. Ahora, con esto no digo que ataquemos a la gente que tiene una visión diferente en cuestión de ideologías de género, pero sí que debemos estar firmes con lo que Dios dice en su palabra. Nos dice primera de Pedro 3:15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Es decir, sí, defendamos lo que creemos, pero seamos empáticos al respecto. No seamos groseros, no condenemos a la gente al infierno solo por pensar diferente a nosotros con respecto a ese pecado, pero sí digamos que es pecado lo que es pecado. A una publicación que hice en Facebook, que iba en contra de la ideología de género, una persona me dijo, y bueno, lo parafraseo, si a ti no te afecta, mejor no digas nada. Eso fue lo que me comentó. Pero ¿realmente viviremos así? O sea, si yo sé que al tío alcohólico lo va a matar el consumo excesivo de ese líquido,
¿No debo de señalarlo? ¿No debo de advertirle? ¿Debo dejarlo matarse? Eso es amor. Porque esta gente predica que el amor es amor. Pero están dispuestos a dejar que alguien más muera siempre y cuando no me afecte a mí. Y usan el mismo argumento con el aborto. ¿A ti en qué te afecta? Bueno, pues tal vez a mí no, pero ¿qué tal al bebé que están matando? Estoy tocando temas sensibles actuales, pero es algo que se debe de decir. Espero que el video no quede bloqueado, censurado ahí en YouTube y en Facebook. Pero es algo que se debe de decir. Ah, pero como les digo, lo que digamos debe de ser con empatía. Debemos tratar estas cuestiones siendo conscientes de nuestro propio pecado. Y debemos estar conscientes de que se trata de personas reales. Por eso debemos de ser compasivos. Jesús lo hizo así con cada persona con quien Él se encontró. Sin importar qué pecado fuera, Él exhortó a abandonar ese pecado. Pero lo hizo con amor. Y quiero que entiendan que no debemos rechazar a las personas que estén pasando por esta situación o cualquier otro pecado. Pero el no rechazar a una persona no significa aceptar todo lo que hacen. Así no es como funciona el mundo. Jesús no rechazó a nadie, pero sí rechazó el pecado que hacían. Y lo señaló como tal, como pecado. Si rechazamos a alguien, lo empujamos a juntarse con alguien que fue rechazado por lo mismo. En lugar de ganarlo a Cristo, lo estamos empujando más a donde menos debería de ir. ¿Serás criticado por opinar que las ideologías de género son malas? Sí. Y tenemos que estar listos a ser un costal de box para el mundo. No de ser recíprocos al mundo defendiéndonos violentamente. En cuanto salgan estos temas a la conversación, los van a atacar por el enfoque que actualmente se hace en las ideologías de género. Pero es el tema actual y debemos ser parte de la conversación. Pero como diría el autor Gregory Koukl, no deberíamos añadir ninguna ofensa al Evangelio, pero indudablemente no debería quitarle ninguna. Ya es bastante ofensivo. Si la gente nos odia, simplemente asegurémonos de que en verdad sea por seguir las enseñanzas de Jesús y no por una actitud no bíblica. Es decir, que sean tus palabras las que ofendan, por ser la verdad y no tu actitud hacia la persona. Debemos hablarlo con compasión y delicadeza, pero debe hablarse la verdad también. Sacrificar la verdad por no ofender a alguien es sacrificar todo. Debemos ser compasivos sin comprometer la verdad. Debemos temer a Dios más que a los hombres. Como cristianos debemos tener cuidado de no dejar que el mundo nos amolde hacia su forma. Ahorita ya se abrió la puerta para aceptar todas las cosas que apoya el movimiento LGBT en la sociedad. Ahora se está empezando a abrir la puerta para aceptar la pedofilia. ¿Hasta dónde vamos a parar? Debemos estar conscientes que en la Biblia no hay ningún apoyo para la conducta homosexual. Dios diseñó a la humanidad y en su diseño determinó que las relaciones deben ser entre un hombre y una mujer. Y por decir algo como esto, estos movimientos nos acusarán de no aceptar la diversidad. Pero piénsenlo, ¿realmente es esto así? De hecho es todo lo opuesto. Nosotros somos quienes aceptamos la diversidad, ellos no. El hombre y la mujer son diversos entre sí, por eso se complementan. Ese movimiento quiere juntar a personas de su mismo género. No hay diversidad ahí. Es una incongruencia y es una contradicción en la que viven. Y nosotros como cristianos no debemos echarnos para atrás en nuestras creencias, solo porque nos acusen de intolerantes o de homofóbicos o de misóginos, etc. Estos movimientos, al no tolerar nuestras creencias, son intolerantes también. Si nosotros somos homofóbicos, entonces ellos están siendo heterofóbicos. Y misóginos no podemos ser. Como cristianos sabemos que Dios creó a la mujer a su imagen y semejanza, igual que al hombre. De hecho, si hablamos de religiones, el cristianismo es el que enseña que hay una igualdad entre hombres y mujeres. Como Pablo debemos orar por tener valor al entrar en estas conversaciones. Efesios 6:19 dice, oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Debemos hablar las cosas sin temor, siempre informándonos, siendo compasivos, con la verdad, nunca sacrificando la verdad para evitar ofender. No se desanimen cuando personas con estas ideologías los ataquen, y no sean groseros con ellos por eso.
Recuerden que tratamos de sembrar el Evangelio en ellos, no ganar debates nada más. Y recuerden que no debemos amoldarnos al mundo, sino que debemos tomar la forma del molde de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. Si no estamos transformando nuestra mente conforme a Dios, entonces estamos amoldando a lo que no es bueno, ni es aceptable, ni es perfecto. Nos estamos amoldando al mundo. Si tratamos de agradarle al mundo antes que a Dios, entonces, como decía mi abuela, estamos haciendo algo mal. Jesús dijo ahí en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que no esté en ese camino y en la verdad está en peligro de muerte. Como cristianos debemos señalar ese peligro, sea el tema que sea controversial como sea. Estamos en el mundo para ser una luz que ilumine el camino para otros, para evitar que otros mueran. Así como un faro evita que barcos se estrellen. No estamos aquí para moldarnos a la oscuridad de este mundo. No estamos aquí para cambiar la verdad por la mentira. Jesús no murió enseñando la verdad para que rechacemos esa verdad y vivamos la mentira. Predica con valor, predica con amor. No dejes que el mundo apague tu luz. Brilla tan intenso que lastimes la vista de los que viven en la oscuridad. Así como cuando recién despiertas y te lastima la luz, porque al hacer esto entonces podremos ayudar a otros a caminar viendo los peligros que hay y evitarlos, es decir, el pecado y la muerte. En este momento de la historia tenemos la oportunidad de permitir que el Evangelio brille, que tu vida lo haga brillar con toda su intensidad. Que Dios te bendiga.